Zulma, buenos días, ¿me escucha? Bueno. Buenos días, profe, sí, señora. Bueno, bien, gracias, Zulma. Vamos a dar inicio al desarrollo del tema de hoy. Permítame un momento. Bueno, hoy vamos a hablar del proceso. A ver si hay alguien que quiera conectarse. Hoy vamos a hablar del proceso de identificación de riesgos electorales. Este proceso inicia con una generación de alertas tempranas, una georreferenciación de donde están los riesgos, un análisis cualitativo y cuantitativo de esos riesgos, una sistematización de los datos recolectados y una recolección o unos resultados de ese análisis de esos datos analizados. Entonces, una vez identificadas y seleccionadas las variables o los riesgos o las variables de esos riesgos que puedan impactar en el proceso electoral, se hace entonces necesario recolectar la mayor cantidad de información que se tenga sobre esos mismos riesgos. La información que se recolecte debe dar cuenta del comportamiento histórico y actual de cada una de las variables de esos riesgos. Una vez recolectada la información, el siguiente paso es sistematizar la información con el fin de que ésta sea manipulable y pueda ser cruzada con información de las demás variables que se seleccionaron desde el inicio de la generación de la alerta del riesgo electoral. El tercer paso es realizar el análisis, como les decía, cualitativo y cuantitativo para poder comprender la naturaleza de cada una de las variables y el impacto real de las mismas sobre los comicios electorales que se vayan a desarrollar. Y el objetivo que sigue entonces es situar de manera territorial los riesgos y es decir, ubicar de manera geográfica los riesgos identificados y por tanto, pues se sugiere definir si los riesgos electorales se ubican a nivel regional, departamental, municipal o en niveles más pequeños como las veredas, los corregimientos o los centros poblados. Y finalmente, con los riesgos identificados, el último paso pues es generar las alertas tempranas, las cuales están dirigidas a las autoridades de control y a la ciudadanía en general. Estas alertas deben contener la descripción del riesgo, el nivel del riesgo para cada una de las variables y el impacto que puede llegar a tener en las elecciones y en las recomendaciones y acciones que permitan mitigar los efectos de esos riesgos. El otro punto importante es el análisis de las estructuras políticas que se dan para un comicio electoral o para un proceso electoral. Normalmente, al analizar los resultados de las elecciones, se utiliza como unidad de análisis el partido político. Esto quiere decir que la mayoría de análisis se centra en comparar cómo le fue a cada partido, en identificar quién perdió, quién ganó y si de acuerdo a lo evidenciado en las elecciones pasadas el partido político mejoró o empeoró. Este tipo de análisis pues
parte del supuesto que los partidos políticos son organizaciones fuertes y cohesionadas, pero sin embargo, el contexto colombiano ha demostrado que los partidos políticos son instituciones débiles, atomizadas y fraccionadas al interior, por lo que hacer este tipo de análisis conduce a resultados que no necesariamente están acordes con la realidad política que se esté viviendo. Entonces, una de las herramientas más útiles y que permiten corregir este sesgo de construcción de la estructura política de los candidatos o candidatas. Eh, en este caso, la unidad de análisis no es el partido político, sino la estructura política como tal. Y como estructura política se entiende la red de apoyos que los candidatos o candidatas recibieron a lo largo de la campaña. Y estos apoyos pues pueden provenir de diferentes sectores, partidos, em, sectores o actores diferentes. Entonces, un mecanismo que ayuda a identificar mejor la estructura política es la creación de un gráfico u organigrama jerárquico que nos permita identificar esos principales apoyos que recibió una campaña en época electoral. Ese gráfico que tienen ustedes aquí en pantalla y que yo les estoy señalando, parte del candidato que recibió unos apoyos sociales, unos apoyos políticos, unas financiaciones de campaña, unos diputados que lo apoyaron, unos senadores y representantes que muy seguramente apoyaron a ese candidato. Entonces, esa estructura política puede ser tan compleja como la investigación o la investigador lo requiera, pero siempre es necesario identificar los principales apoyos que desde esos diferentes sectores recibió la campaña. Entonces, em, el primero es identificar qué partidos apoyaron a ese candidato, qué empresas que apoyaron a ese candidato, ya sea que si es un candidato para consejo, o para asamblea, o para alcalde, o para gobernador, o para senador, o para representante, o para presidente o vicepresidente. ¿Qué empresas lo apoyaron? ¿Cuáles fueron los principales financiadores de la campaña? Eh, ¿Cuáles fueron los principales apoyos de organizaciones sociales? También es necesario determinar si por ejemplo, si es un alcalde electo, apoyo al concejal de la campaña política, un ejemplo. Determinar, por ejemplo, si el candidato tuvo apoyo de la dirección nacional o departamental del partido político al que pertenece. Determinar si el candidato tuvo apoyo de algún congresista, cuántos votos obtuvo el candidato, en cuáles lugares sacó mayor votación, en cuáles veredas o en cuáles corregimientos obtuvo mayor votación, en determinar también si el candidato hace parte de la coalición del gobierno municipal o departamental o nacional, determinar si el candidato a qué comisión pertenece en el consejo, por ejemplo, si fue un concejal, eh, determinar los logros del candidato en el área o en la corporación o en el puesto que haya estado, que haya tenido antes. También vamos a hablar sobre las irregularidades electorales. Vamos a ver si hay alguien que se quiera conectar. En cuanto a las irregulares electorales, pueden ser una irregularidad electoral se define como esa conducta que atente contra la transparencia y correcto desarrollo del proceso electoral.
y estas pues se pueden desarrollar de distintas maneras y afectar distintas situaciones o fases del proceso electoral junto con los principios que rigen todo el proceso, todo el sistema electoral en Colombia. Entonces, por ejemplo, la realización de la campaña debe realizarse bajo los criterios de igualdad o la verdad de los resultados electorales. Entonces, dentro de un certamen electoral, tanto los ciudadanos como los candidatos u organizaciones políticas pueden realizar conductas no permitidas por la normatividad electoral y esto les va a llevar a obtener algunas ventajas ilícitas sobre los demás competidores. Eh, y es por esta razón que para la sociedad se considere este tipo de conductas como reprochables. Entonces, para combatir esos fenómenos de corrupción electoral, el Estado colombiano ha consagrado unas normas y ha establecido unas autoridades con el fin de, primero, prevenir, disuadir, investigar y sancionar todas estas irregularidades electorales. Mm, hay tipificado ya unas irregularidades electorales, que es, la primero son unos delitos electorales, unas faltas disciplinarias y una violación a la normatividad electoral. Entonces, en cuanto a los delitos electorales, estas se tipifican como conductas humanas que en consideración de una sociedad traen consecuencias negativas al conglomerado social y a sus instituciones y por tanto son prohibidas mediante ley, eh, una ley que ha sido establecida por unas autoridades que las investigan y sancionan. De acuerdo al Código Penal, eh, Ley 599 del 2000, un delito electoral o se tipifica como delito electoral todas aquellas conductas que atentan contra los mecanismos de participación democrática. Eh, Estos mecanismos se encuentran además contemplados entre los artículos 386 al 396 de esa misma ley. Eh, Hay algo que si bien no es un delito contra los mecanismos de participación democrática, lo que se denomina como intervención en política y que está contenido en el artículo 422 de esta misma ley 599, también se considera como una conducta que atenta contra el sistema electoral. Eh, Bueno, ya identificando que hay unos delitos electorales, también es necesario establecer la razón por la cual se inicia la investigación de este tipo de irregularidades, quiénes la pueden cometer y qué autoridades la investigan y sancionan este tipo de conductas que atenten contra esos certámenes democráticos. Entonces, ¿cómo se inicia una investigación? A partir de una denuncia. eh, que esa denuncia la puede interponer un ciudadano frente a una autoridad dando la información veraz. También se puede iniciar con una investigación de oficio, que es una iniciativa propia de la entidad cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito. ¿Quiénes pueden cometer estos delitos? Cualquier ciudadano o un servidor público. ¿Quién investiga estos delitos? La Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la Policía Judicial. ¿Cómo se pueden sancionar? Mm, A partir de una vez que se inicie la investigación, ya sea por denuncia o de oficio, se da trámite al proceso penal frente a un juez de la República, quien decidirá si condena o absuelve. ¿Cuáles son las sanciones? Pueden ser multas, pérdida del cargo en caso de funcionarios públicos y hasta prisión. Eh,
Cualquier ciudadano puede intervenir en estos procesos aportando pruebas a la fiscalía para la investigación o interviniendo como víctima. Ahora, ¿cuáles son esos delitos que atentan contra los mecanismos de participación democrática en Colombia? La primera es la perturbación de un certamen democrático que se da por medio de una maniobra engañosa, perturbe o impida una votación pública relacionada con los mecanismos de el servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez. Está el otro delito que es constreñimiento al sufragante. Trata de que cuando se utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley con el fin de obtener un apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos o voto en blanco o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio. Está el fraude al sufragante, el que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano o un extranjero habilitado por la ley vote por determinado candidato, partido o corriente política o lo haga en blanco. Está el fraude en inscripción de cédulas. Este se da cuando por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documentos o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde haya nacido o resida con el propósito de obtener ventaja de elección popular, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato. Vamos a revisar si hay alguien que quiera conectarse. Está también la corrupción de sufragante. Este se da cuando el que promete, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley para que consigne su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, vote en blanco o se abstenga de hacerlo, y el sufragante que acepta la promesa del dinero o la dádiva con los fines señalados en el inciso primero. Quiere decir que tanto el que ofrece como el que reciba están cometiendo el delito electoral. El voto fraudulento se da cuando el que suplante a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o vote más de una vez o sin derecho consigne voto en una elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria del mandato. Está el favorecimiento del voto fraudulento. Es cuando sea el servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. También se da otro delito por el ocultamiento de retención o posesión ilícita de cédulas. Y este es cuando un servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. El otro, el otro, el otro delito es la denegación de inscripción. Es cuando el servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de registro electoral sello de una urna o de arca triclave. El otro delito es la mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. El servidor público que no haga entrega oportuna de la autoridad competente de registro electoral sellos de una urna o de arca triclave. Y la otra es la alteración de resultados electorales. Es cuando el servidor público que permita suplantar a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley o votar más de una vez o hacerlo sin derecho. Y el otro delito es la intervención en política. Cuando este se da cuando un servidor público que ejerza jurisdicción, autoridad civil o política, cargo de dirección administrativa o se desempeñe en los órganos judiciales electoral o de control y que forme parte de las comités o de las juntas o directorios políticos o utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político.
Entonces, de acuerdo a esto, la investigación de estos delitos electorales se hace mediante lo que está estipulado en la Ley 1475 del 2011, eh, ley que a través de la cual se creó la Unidad Nacional de Delitos contra los Mecanismos de Participación Democrática y que está bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación. Y en cuanto al tema de las faltas disciplinarias, se dan cuando los servidores públicos o particulares con funciones públicas, además de cometer delitos electorales, también pueden incurrir en unas faltas disciplinarias, entendidas como aquellas conductas que conllevan el incumplimiento de los deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Estas faltas disciplinarias también se encuentran contenidas en el Código Disciplinario Único, Ley 734 del año 2002. La investigación de una sanción e intervención de la ciudadanía en procesos que busque establecer una responsabilidad disciplinaria se da a través eh, de las oficinas de control interno de las entidades públicas o en las personerías distritales y municipales o en la Procuraduría General de la Nación. Y se inicia con una denuncia por parte de un ciudadano o servidor público frente a la autoridad, o también se pueda dar estas investigaciones de oficio iniciada por la misma entidad o autoridad cuando tiene conocimiento de la comisión de esa falta disciplinaria y se sanciona una vez se haya iniciado la investigación, ya sea por denuncia de oficio, se da trámite al proceso disciplinario correspondiendo a la autoridad competente de decidir si se sanciona o se absuelve. Las sanciones por estas faltas disciplinarias van desde la destitución e inhabilidad general entre 10 a 20 años o por la suspensión e inhabilidad especial de 1 a 12 meses o por multas o por una amonestación escrita. Y esto pues cualquiera de nosotros podemos colocar una, una denuncia en este sentido o aportando pruebas a la autoridad que tenga pues a su cargo la investigación. Hay diversas conductas de un servidor público que pueden propiciar una falta disciplinaria en relación directa y en ocasión de cada uno de los certámenes electorales. Eh, Hay dos tipos de faltas específicamente. Una es utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas sin prejuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. Y la otra es utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa, campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. Y en cuanto a las violaciones a la normatividad electoral, eh, estas se dan teniendo en cuenta que además de la violación de la ley penal o disciplinaria y independientemente de las investigaciones y sanciones que se puedan dar en ese ámbito, la ciudadanía o los funcionarios públicos o las organizaciones políticas podemos atentar contra las reglas que rigen esos certámenes electorales. Y que estas, pues están, ¿por qué? Porque es que estas están contenidas en la Constitución Política, en el Código Electoral y en otras leyes como la Ley 131 del 94, la Ley 134 del 94, la Ley 136 del 94, la Ley 996 del 2005 y la Ley 1475 del 2011. Eh, entonces, por eso es importante identificar cómo se investigan y cómo se sancionan cada una, cada uno de los diferentes tipos de irregularidades electorales, quiénes la podemos cometer y cómo podemos intervenir en esos procesos. Entonces, en general, estos delitos electorales
mm, pueden ser, pueden ser investigados por el Consejo Nacional Electoral. Pues, ¿por qué? Porque es la máxima autoridad electoral, la jurisdicción contencioso administrativo, el Consejo de Estado, los tribunales y juzgados administrativos a través de acciones de nulidad y pérdidas de investidura. Eh, ¿Y quiénes podemos cometer esos delitos electorales? Cualquier ciudadano o servidor público o partido o movimiento político. Eh, las investigaciones se realizan a partir de una denuncia, ya sea por autoridad, por cualquier ciudadano frente a una autoridad, a través de una acción judicial o administrativa en que el ciudadano invoca sus pretensiones o de oficio, cuando sea una iniciativa propia de la entidad que tiene conocimiento de la comisión de la ilegalidad. Y estas ilegalidades pues se pueden sancionar una vez iniciado la investigación, ya sea por denuncia o por oficio presentada o por demanda presentada, se da apertura al correspondiente proceso, ya sea frente al Consejo Nacional Electoral o ante la Jurisdicción de Contencioso Administrativo o quienes deciden y que o cualquiera de los entes que ya mencioné para esta investigación, y ellos son los encargados de decidir el asunto conforme a las reglas y establecen qué sanciones van a aplicar. Como les decía, las sanciones pueden ser sentencia judicial donde se dé la nulidad electoral, la nulidad de actos administrativos y la pérdida de investidura. ¿Quiénes pueden colocar una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral? Personas naturales, eh, y se puede solicitar la revocatoria, la exclusión de los candidatos y se pueden establecer multas. ¿A quiénes? A personas jurídicas, como son los partidos o movimientos políticos, y van desde multas hasta cancelación de la personería jurídica y disolución del partido o movimiento político. Bueno, este era el tema de hoy, todo sobre irregularidades electorales. No sé si que tengan alguna duda, pregunta, quieran complementar el tema. ¿Ninguno? Wilder, Sandra, Kimberly, Zulma, ¿todo claro? Buenas tardes, profesora. Hola, Wilmer, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Pues saliéndome un poco del tema, profesora, es que está un poco como desconectado de la esta. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Pues los que no hemos presentado los trabajos, ¿hasta cuándo tenemos plazo de presentar? Pues si todavía hay posibilidad de adelantarnos y presentar todos los Claro, trabajos. claro, porque el curso está abierto. Ya miremos, confirmemos que es que tengo varios cursos y cada uno tiene fechas diferentes. Vamos a ingresar. ¿Está viendo mi pantalla, Wilmer? Wilmer, Wilder, ¿está viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, estoy aquí en el aula del curso. Aquí les publiqué el cronograma de esta semana. Ya estamos en la segunda semana y la segunda semana termina el 5 de septiembre. Digamos que es la fecha de vencimiento de las actividades hasta esa fecha, pero todo tiene plazo de entrega el 12 de septiembre. Todo está habilitado en este momento. El 12 de septiembre a la medianoche el sistema empieza a cerrar. A veces dura hasta las 6, 7, 8 de la mañana del día siguiente. O a veces dura todo el día siguiente, pero la fecha de cierre de las actividades es el 12 de septiembre. Tiene todo disponible para que usted desarrolle las evidencias que están aquí establecidas. Si no,
Si no sabe cuáles son las evidencias que debe presentar, por favor, busque aquí en el video tutorial, que ahí les explico. Ahí ¿dónde está el video tutorial? Que no lo veo. Este es el video tutorial, mire. Se le da clic en el enlace y ahí puede ver la explicación de qué actividades, cómo enviarlas, las actividades a entregar. Hay unas muy sencillas porque son en línea y otras sí de hacer un pequeño documento, pero pues es normativo y está la explicación ya en las clases que he puesto en el aula, estipuladas aquí en el aula. Contenido del curso, aquí en las grabaciones de sesiones en línea. ¿Listo, Wilder? Sí, doctora, sí quedó claro. Bueno, bueno. Entonces los espero en la clase de la próxima semana. Que tengan una feliz tarde. Profesora, una pregunta. Lo mismo, doctora. Señora, diga, Mañana también disculpa. tenemos que conectarnos a las 11:30 o solo hasta la otra semana. Hasta la otra semana, porque son 2 clases semanales y ya esta semana di las clases ayer y hoy. En el transcurso del día o mañana, por tardar, publico las grabaciones. Una pregunta Y, del tema señora, propuesto, profe, es que usted manifestaba que cuando se presentaba algún delito electoral, podía ser sancionados esas personas por el Consejo Nacional Electoral o por otras autoridades judiciales. sí, Cuando esto sucede, digamos, lo sancionaron a ese candidato con una multa. ¿Esa multa la paga el partido o la tiene que cubrir personal, como forma personal el candidato? si es al partido, el partido. Si es el candidato como tal, el candidato, pero se supone que el partido a su vez respalda al candidato. Entonces ya es como tengan establecidos los estatutos el partido o movimiento político, O como se haya iniciado el proceso, o si como se solo haya fue. iniciado. Sí, exacto. Ah, ya. Gracias, Ujú. profe. Muy amable. De nada, que esté muy bien. Gracias igualmente. Buena tarde para todos. Hasta luego a todos. Chao, profe.